Señores, tengan ustedes muy buenas tardes a todas las personas que se encuentran en la sala Zoom, así como las personas que están viendo el desarrollo de este primer Congreso Internacional de Educación Matemática por medio de las redes sociales, gracias a la coordinación de la comunidad de docentes de matemáticas, CEDEMAT, y a nuestros conferencistas que se han dispuesto a compartir sus saberes con nuestra comunidad y los profesionales del nororiente del Perú y América Latina. Sean ustedes bienvenidos a este cuarto y último día de nuestro Congreso. Mi nombre es Feliberto Montesa Vargas y en esta oportunidad pues tengo el alto honor de ser moderador de la conferencia de la maestra María del Carmen Bonilla con su tema La etnomatemática y su aplicación en la educación básica. Un agradecimiento especial al Centro de Evaluación de Competencias Educagénesis, a la Comunidad de Educación Matemática de América del Sur, CEMAS, maestra Augusta Osorio y María del Carmen Bonilla, a la Asociación Peruana de Investigación en Educación Matemática, APINEMA, que preside la maestra Patricia Paz, al Instituto de Investigación para la Enseñanza de las Matemáticas, IREM, de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la persona de la maestra Jesús Flores, cuyo taller sobre la competencia resuelve problemas de regularidad, de equivalencia y cambio, dirigido por la doctora Cecilia Gaita. Participaron 30 docentes de CEDEMAT. Ha sido de provecho para agendar el enfoque de resolución de problemas en nuestra práctica educativa. El agradecimiento también a la Academia Nacional de Ciencias Perú, en la persona del doctor Uldarico Malaspina Jurado, y todo el equipo que nos viene apoyando con el taller Indagación, Creación y Solución de Problemas. Un agradecimiento también a la Unidad de Gestión Educativa Local de Jaén, a nuestros conferencistas que se han dado un tiempo para compartir sus saberes con nuestra comunidad. Voy a presentarles a la persona que el día de hoy tiene a cargo la ponencia. Me refiero a la magíster María del Carmen Bonilla Tuliamán del Perú, egresada de la Pontificia Universidad Católica del Perú, licenciada y maestría, miembro del Grupo de Investigación Intercultural para la Formación de Docentes en la Enseñanza de la Lengua de la Facultad de Letras de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, investigadora principal del proyecto Articulación de Saberes Etnomatemáticos en Procesos de Aprendizaje en Instituciones Educativas Primarias, Quechuas y Shipibas, presidenta y socia fundadora de la Asociación Peruana de Investigación
en Educación Matemática PINEMA, miembro del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, y de la Comunidad de Educación Matemática de América del Sur, CEMAS. Además, este año ha sido ganadora del Premio Simón Bolívar y por el desarrollo de su tesis sobre los saberes ancestrales de los pueblos andinos y amazónicos. La magíster María del Carmen Bonilla Tuliaman tendrá a cargo durante este tiempo la ponencia sobre la etnomatemática y su aplicación en la educación básica, que forma parte del programa de nuestro último día del Congreso Internacional. Sin más, quisiera presentarles a la magíster María del Carmen Bonilla Tuliaman. Adelante, maestra María. Muy buenas tardes, señores profesores, profesores de la zona de Cajamarca y en general del Perú. Para mí es un gran honor el que me hayan invitado, el profesor José Edwin Díaz, me haya invitado a participar en este Congreso Internacional de Educación Matemática y de alguna manera poder contribuir a la promoción de la educación matemática en nuestro país. Voy a compartir en este momento la pantalla. También quiero agradecer de igual manera a la UGEL de Cajamarca, de Jaén, Cajamarca, agradecer a la comunidad de docentes de matemática por la invitación. Quisiera saber, por favor, si se puede ver la pantalla de mi presentación. Sí, maestra, si lo pudiera poner en presentación sería excelente. Sí, enseguida. Un momento. Gracias. Ya. Voy a darles a conocer un trabajo realizado desde el año 2000, en realidad 2015-16, aquí en el Perú, en Lima, en general en diversas partes del Perú. Es una investigación etnomatemática y multidisciplinar en el estudio del proceso de elaboración del tejido quechua en telar de 4 estacas. Pertenezco al International Study Group on Etnomatemáticas. Tengo el cargo de secretaria general en esta organización. Este es un trabajo que al final me llevó a desarrollar mi tesis de maestría en enseñanza de las matemáticas, y es el título de la tesis: un estudio del proceso de elaboración del tejido quechua en telar de 4 estacas, aportes para la enseñanza de las matemáticas en la educación básica. Este trabajo tuvo la suerte, tuve el beneficio de recibir el premio a la mejor tesis de maestría por el Comité Latinoamericano de Matemática Educativa, CLAME, este año, en el mes de julio. Y bueno, en realidad yo lo que quisiera es, de alguna manera, con esta presentación, en cuanto a la problemática, ¿no? Una problemática de las tantas que tenemos en nuestro país, relacionado a la investigación y la educación intercultural. Nosotros sabemos de que existe una política ya desarrollada de hace varios años, en tanto se considera la educación intercultural como un eje transversal, no solamente en la educación básica, sino también en la educación superior, y en muchos ámbitos de la esfera pública es que se tome en cuenta la interculturalidad. Entonces, considero que es importante que nosotros como docentes promovamos, contribuyamos a que la investigación en educación intercultural se desarrolle, y también en la escuela. Y es uno de los ejes fundamentales que aquí yo espero que ustedes comprendan, que trato de cómo lo sustento, es justamente a través de ese trabajo, ¿no? Entonces, existe pues una normativa a nivel nacional sobre la promoción de la interculturalidad. En ese sentido, nos planteamos como una pregunta de investigación: ¿cómo promovemos proyectos didácticos en educación básica que incorporen a docentes y estudiantes, principalmente indígenas, que indaguen sobre los cuerpos de conocimientos de sus saberes ancestrales, de manera tal que estos conocimientos formen parte del sistema científico y tecnológico del país? Es una pregunta y un objetivo que sería excelente si lo lográramos. Entonces, lo que nosotros perseguimos es contribuir al desarrollo teórico y conceptual de la interculturalidad
como un paradigma científico para el conocimiento de la vida social humana y de sus relaciones con el sistema de vida en general. En segundo lugar, contribuir al desarrollo metodológico de la investigación intercultural como opción cualitativamente superior a la investigación interdisciplinaria monocultural. Y en tercer lugar, promover la ejecución de investigaciones interdisciplinarias interculturales. Porque una cosa es investigar de manera interdisciplinar desde la óptica occidental, ¿no? Que es una visión, es una forma de ver la ciencia y tener una forma de afrontar los problemas de nuestra sociedad. Y otro asunto es cuando en la investigación interdisciplinaria, en donde intervienen varias disciplinas, también haya diversos enfoques. O sea que es más complejo, ¿no? Tiene que ver mucho esto con la teoría de la complejidad. ¿Por qué? Porque la sociedad no está repartida. Aquí está la matemática, aquí está la física, aquí está la sociología, aquí está la antropología. No, en los hechos sociales, en los hechos reales, todas las ciencias, tanto sociales como físicas, básicas, todas las ciencias están interactuando. Entonces, si queremos solucionar el problema de la sociedad, tenemos nosotros que verlo desde diversas disciplinas y también desde diversas culturas. Tener esa visión de la diversidad cultural y científica que existe y también epistemológica que existe en la sociedad, ¿no? Entonces, para eso quiero comenzar a contarles una aventura intercultural y también intelectual, ¿no? En la que participé, como les contaba, desde el año 2015, cuando trabajaba yo en la Universidad Cayetano Heredia, donde agradezco mucho por la oportunidad que me dieron de ayudar a la formación de los estudiantes becados de Pronavec, que son estudiantes de educación intercultural bilingüe, quechua, chipimos y aymaras, que durante 5 o 6 años estuvieron en Lima recibiendo una formación en educación intercultural bilingüe. Fui profesora de matemáticas de más o menos 50 jóvenes chipivos, chipivo, quechuas y aymaras. Entonces, es ahí que surgió esta investigación, ¿no? Entonces, en el contacto diario con ellos. ¿Qué sucede? Que tenía problemas para resolver enseñanza de las matemáticas hacia ellos, o sea, por lo mismo que son culturas distintas. Y yo he sido criada en Lima, aunque mis padres son originarios de la zona del centro, de Jauja, ¿no? Cerca a la zona carretera central, pero sin embargo he sido formada en una universidad con una formación occidental, eurocéntrica. Entonces yo tenía el contacto con ellos y veía muchas dificultades. Entonces se me ocurrió a mí, como parte de ese proceso de enseñanza, y digamos, experimentar un poco, y dije, ¿y qué pasa si es que yo trato de que ellos construyan sus objetos culturales, o sea, sus productos culturales, con las herramientas de la geometría dinámica? Que en forma particular a mí, manejar el cabrí, porque es lo que yo manejaba siempre, inclusive lo manejo mejor que el GeoGebra, que son software de geometría dinámica, me han ayudado mucho a comprender las matemáticas occidentales, ¿no? Entonces, se me ocurrió plantearle esa tarea, que ellos dibujaran los diseños de sus culturas usando las rectas, segmentos, traslaciones geométricas, simetría, y todo esto, transformaciones geométricas que son comandos que están en el software Cabrí. Es así que ellos, miren, producen objetos dibujos como este, diseños como este. Se me ocurrió hacer una cuadrícula porque lo dibujaron una estudiante llegó con su hojita dibujada en un cuaderno con cuadrículas, ¿no? De matemática. Y se me ocurrió, digo, voy a hacer lo mismo y voy a trazar muchas líneas paralelas y perpendiculares a semejanza de una cuadrícula de un cuaderno. Y tratando de imitar ese dibujo en el Cabrí. Y les enseñé a utilizar los comandos del Cabrí, y fíjense lo que hicieron, y no se demoraron mucho, se habrán demorado 2 o 3 días en hacer esos diseños. Este es de un estudiante chipivo, este es el diseño, digamos, sin dibujo, o sin el color, mejor dicho, de un estudiante quechua, que al final, el de aquí es de un estudiante
también Shipibo, son diseños sumamente complejos y muy, muy bonitos. Hay mucha estética, pero fuera de la estética hay simetría y los colores, miren, ¿no? Entonces, eso, y lo hicieron rápidamente, y la facilidad con la que trabajaron y me comprendieron, me hizo pensar que ellos ya tenían conocimientos matemáticos dentro de ellos, o sea, en su intelecto, lo tenían ya bien, habían sido adquiridos, pero ¿en dónde? En la familia, en la comunidad. Entonces, a partir de esa experiencia y de otras más, porque tuve muchas actividades con ellos, es que se me ocurrió plantear un proyecto de investigación. Dije, si ellos ya tienen conocimientos matemáticos que no están formalizados, pero sí tienen esa noción, entonces, ¿cómo yo logro conocer esos conocimientos? ¿Cómo los logro develar? ¿Cómo sería únicamente yéndome a las comunidades y interactuando con la población de Quechua, Chipiba, Aymara, y tratando de develar esos conocimientos en sus prácticas sociales, porque lo deben usar, o sea, deben usarlos en sus prácticas sociales. Era un problema únicamente intuitivo, ¿no? Es así como surge ese proyecto, Articulación de Saberes Etnomatemáticos en Procesos de Aprendizaje en Instituciones Educativas Primarias Quechuas y Shipibas. Este proyecto fue presentado a un concurso, al Premio a la Investigación Interuniversitaria y Multidisciplinar del 2015, promovido por el Consorcio de Universidades, formado por la Universidad Católica, la Cayetano Heredia, la Universidad de Lima y la Universidad del Pacífico. Y gracias a que ganamos el primer puesto en este concurso, es que conseguimos el financiamiento de este proyecto, que duró, bueno, en realidad, el trabajo de campo duró medio año, más o menos. Además de eso, gracias también a este proyecto, es que conseguimos los fondos de Fondesit, Ciencia Activa, Concitec, para llevar a cabo un viaje a Francia y trabajar con la profesora Corinne Castel en el laboratorio de didáctica André Rebou. Entonces, estos son, digamos, es un poco el apoyo económico que tenemos que agradecer, ¿no? Al Estado, agradecer al Consorcio de Universidades principalmente a la Universidad Cayetano Heredia, quien nos facilitó desarrollar la investigación. El equipo de investigación está formado por mi persona, la profesora Olga Teodora Bardales, de la Cayetano Heredia, el profesor Oscar Espino, de la Universidad Católica, Corinne Castella, que es la profesora francesa del Laboratorio de Didáctica André Rebou de Francia, y profesor Hernán Enciosub, del Departamento de Ciencias de la Católica. Entonces, pero aparte hubieron otros dos profesores más, bueno, la profesora Norma Rubio y el profesor Eduardo Ruiz. Entonces, con el apoyo de este consorcio, ¿no? Porque por el financiamiento, es que logramos desarrollar este trabajo, en donde en primer lugar partimos desde la concepción de la etnomatemática, porque ese fue el enfoque, digamos, teórico que nos impulsó a desarrollar este trabajo. Llegamos a las comunidades quechua, collao. En el trabajo de campo utilizamos como metodología a la etnografía, ¿no? Y observamos diversas actividades, entre las cuales observamos principalmente, nos enfocamos en el tejido en telar de 4 estacas, que fue analizado desde la teoría antropológica de lo didáctico para, utilizando sus herramientas teóricas, lograr crear la organización praxeológica personal, considerando que el tejido en telar es una actividad humana, porque la teoría antropológica considera que toda actividad humana puede ser analizada desde la perspectiva de la organización praxeológica. Bueno, y de allí es que lo que procuramos fue que emerjan nociones y propiedades matemáticas, y esto es pues justamente se develen las nociones que nosotros estamos buscando. Es así como partimos desde una perspectiva de la educación intercultural, considerando de que debería haber equidad en la educación, según dice la UNESCO, ¿no? Que debería de garantizarse que todos los estudiantes de Perú y de América Latina y en general del mundo reciban una educación inclusiva y de calidad. Y sin embargo, sabemos muy bien
que durante más de 500 años, más de 600 pueblos indígenas que todavía quedan, porque fueron muchos más, han sido marginados históricamente y por las políticas de los estados, de todos los estados de América Latina, y digamos de todos los países del tercer mundo, ¿no? O de los países subdesarrollados, y que son los estudiantes que obtienen los peores resultados en logros de aprendizaje en matemáticas y también en comunicación. Entonces, ¿por qué motivo es que esto se da? No es porque ellos no sean jóvenes o niños que tengan una menor capacidad para adquirir conocimientos. El problema es que existe un epistemicidio, es la realidad. Entonces, ha sido sistemáticamente, los conocimientos de los pueblos indígenas han sido sistemáticamente invisibilizados, destruidos desde la época de hace más de 500 años, en la época de la colonia, y lamentablemente eso continúa hasta ahora. Yo recuerdo hace poco haber leído un artículo que decía que hace, no sé, 80 años, en el Perú, había el 90%, una gran cantidad de población hablaba el quechua. Y sin embargo ahora, ¿qué cantidad de población habla el quechua? Ni 10%. Entonces, ¿por qué? Porque eso tiene que ver con la política del Estado que lo está, no lo dicen, pero lo hacen. Están eliminando las diversas culturas y sus idiomas. Entonces, lo que nosotros tenemos que trabajar es por esa justicia cognitiva y epistémica, proporcionando oportunidad de aprendizaje a estos niños y jóvenes que pertenecen a las comunidades indígenas. Y tiene que ver esto mucho con una visión descolonizadora de los saberes. No sé si descolonizadora, porque a veces han surgido tantos términos que antes era anticolonial, neocolonial, semicolonial, ahora se habla de la decolonialidad. El asunto es que lamentablemente el colonialismo todavía persiste en nuestras sociedades. En el Perú, eso está claramente, digamos, es evidente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, lamentablemente nuestra economía no está, digamos, dirigida hacia beneficiar a las poblaciones, en general a toda la población y en específico a la población indígena, porque en todo caso es lo contrario, ¿no? Porque se les está cada vez recortando más territorio. Yo recuerdo, y aquí también hablando de pensamientos o de pensadores anticolonialistas y nacionalistas, José Carlos Mariátegui hablaba de que el problema del indio era el problema de la tierra. Y les digo, hace 100 años que lo hablaba. Yo digo, ¿ese pensamiento acaso no está vigente? Cuando sale elegido un presidente como, que yo no soy de Perú Libre para nada, pero sin embargo, lo que no me gusta es que salga elegido una persona como presidente, un profesor de zona rural, que habla un castellano que no es limeño, que habla un castellano andino, y que sin embargo en Lima, en el centro de poder del Perú, se burlen de él por la forma como habla. Porque y ahí comienzan a ver peores cosas, que dicen, o sea, es todo un problema de una hegemonía, de un pensamiento occidental, y que es, en realidad, que es el que está tratando un poco de minimizar a las culturas y a los pueblos originarios, que son los que realmente vivieron aquí hace miles de años, ¿no? Entonces, justamente con esa visión, es que ahora yo digo, el problema del indio no es el problema de la tierra, tal vez, como lo entendía yo hace muchos años también. El problema del indio es el problema del territorio. Entonces, tiene que ver aquí, y también tomar en cuenta que la etnomatemática dice, ¿no?, que para explicar un problema educativo no podemos solamente quedarnos en lo cognitivo, en lo pedagógico. Tenemos que tomar en cuenta justamente esa complejidad, desde la teoría de complejidad, lo político, lo económico, lo social, lo histórico. Entonces, desde esa perspectiva, es que tratamos nosotros de enfrentar el problema educativo con esa visión multidisciplinar, holística de la etnomatemática. Desde el punto de vista de la educación matemática, nos dice la etnomatemática que
lo que tenemos que hacer es defender la existencia de un paradigma relativista en las matemáticas. Es decir, que así como se defiende, digamos, que no seamos una colonia desde el punto de vista político, también debemos defender a nuestra forma de ver las matemáticas, la manera como cada pueblo construye sus conocimientos. Y ese es justamente el fondo. O sea, yo en el momento que hice este trabajo no tenía claras esas ideas, no las tenía claras. Lo hice de manera intuitiva. Estas ideas ya han comenzado a surgir después, cuando me di cuenta y comencé a leer otras cosas, y que detrás de todo esto había un sentimiento de reivindicación y de nacionalismo. Entonces, como les decía aquí, en el caso de la etnomatemática, aquí tenemos a Ubiratán de Ambrosio, que es un profesor brasileño que hace muy poco ha fallecido. Realmente es una pena que él ha contribuido mucho al desarrollo de este programa de investigación, y que, como él dice, también se promueve pues la generación, organización, institucionalización y difusión del conocimiento. Y hay que tener en cuenta que esto se desarrolla desde un punto de vista holístico, tomando en cuenta lo histórico, lo cultural, lo social, lo político, lo cognitivo y lo pedagógico. Y en esta investigación ustedes lo van a ver. Este paradigma relativista nos dice pues entonces que el conocimiento debe ser, es producto de la cultura, que no puede ser de otra manera, y este paradigma se contrapone a un paradigma positivista, epistemológico positivista, que considera que los conocimientos son absolutos y son universales, cuando eso no es así. Entonces, así como hay diversidad humana, diversidad lingüística, diversidad étnica, también hay diversidad de conocimientos, diversidad, yo diría, epistemológica. Así como hablamos de derechos a la salud, derecho a la educación, ¿por qué no hablamos de derechos epistémicos? El derecho a tener nuestra forma, nuestra propia forma de estudiar o de crear el conocimiento. Y las culturas, cada una lo crea de diversa manera, y todas son igualmente válidas. No hay una cultura que valga más que otra. Y eso está demostrado. Yo les digo que si no fuera por todo este desarrollo de la cultura occidental, que está destruyendo el mundo, ¿cómo sería? O sea, al contrario, ¿no? Porque las culturas originarias respetan la diversidad, respetan la naturaleza, cosa que lamentablemente la cultura occidental no lo hace, ¿no? Y ahí está la pandemia. Entonces, aparte de la etnomatemática, tenemos nosotros otra visión, que es la teoría antropológica de lo didáctico, que nos ayudó a analizar digamos, esta actividad humana que es el tejido en telar. Y según Chevalard, que es un profesor francés, nos dice pues de que tenemos que toda actividad humana, como el tejido en telar, puede ser estudiado desde la perspectiva de la organización praxeológica. Hay que considerar dentro de estos dos aspectos el saber hacer, que es la praxis, y el logos, que es la teoría, el aspecto teórico, ¿no? Entonces, dentro de la praxis se puede determinar que hay tipos de tareas técnicas, y dentro del saber hay que distinguir lo que es la tecnología y la teoría. En el caso de la cultura quechua, uno puede decir, pero ¿y qué teoría puede tener la cultura quechua? Y justamente la profesora Castela decía, ¿no? Pero es que detrás del discurso de una señora y yo le pregunto, ¿y usted cómo aprendió todo este tejido? Ah, porque mi mamá me enseñó, o mi abuelita me enseñó, o mi tía me enseñó. Allí está la teoría. Solo que es una teoría que no está escrita de manera, su registro no es lingüístico, sino es un registro, lingüístico, pero no escrito, sino oral. Entonces, hay una teoría también detrás de estas actividades, ¿no? Aunque pareciera que no la hubiera, pero sí las hay. Entonces, este proyecto tenía como objetivo general contribuir al estudio, reconocimiento y revalorización de los saberes ancestrales desarrollados por la cultura quechua collao, en particular defender, identificar los saberes matemáticos de esta zona de Puno a través del tejido en telar. Bueno, y considerar las cuestiones más técnicas como esta cuestión praxeológica, las fases, los tipos de tareas técnicas y lo más importante, tal vez,
develar nociones y propiedades matemáticas que emergen de estas organizaciones flexológicas personales, porque aquí estamos viendo el caso de una tejedora, es un estudio de caso en realidad, el caso de la señora, que aquí ustedes van a continuación van a ver. Este trabajo tuvo como metodología cualitativa, y en su primer momento lo que hicimos fue el trabajo etnográfico a través de, lo registramos a través de audiovisuales. En segundo lugar, de toda la información que se recogió, se seleccionó a un informante que fue en este caso el tejido en telar, porque teníamos más información sobre esto. Y en tercer lugar, analizamos las diversas fases de ese proceso de elaboración, identificando las nociones relacionadas a la TAT y al final a las matemáticas. Entonces, nos dice aquí algo que me pareció importante. ¿Cómo identificamos los conocimientos matemáticos? Justamente caracterizando las situaciones en donde esos conocimientos se movilizan, en donde esos conocimientos se ponen en práctica. Y yo les podría decir que en toda actividad humana hay matemáticas, aunque nosotros digamos que no, pero sí, si es que nos ponemos a ver de manera muy detenida, encontraremos matemáticas en todas partes. Entonces, es por esto también que nos dimos cuenta que era necesario desarrollar un estudio etnográfico, ¿no? Etnográfico, donde trabajamos en Melgar, en la provincia de Melgar, de la región de Puno, y también en la provincia Coronel Portillo de Ucayali. Fue desarrollado este trabajo en el año de 2016, en la segunda mitad y a inicios del 17. Principalmente vimos en las comunidades quechuas el tejido en telar, la construcción de casas, y en la comunidad Shipibo, con Ivo, vimos la construcción de casas, el tejido en telar, el bordado en diseño quiné, la cerámica y la construcción de tapas de pescar. Escogimos el tejido en telar como nuestro objeto de estudio. A partir de allí es que tuvimos la práctica de la observación participante. Y bueno, aquí está el tejido en telar. El tejido en telar es muy antiguo, de hecho que forma parte de nuestros conocimientos ancestrales. En todo el Perú se teje de esta manera, de maneras muy parecidas, pero al final es lo mismo. Aquí ustedes pueden ver que hay urdimbres, que son esas líneas que ven allí verticales, y al final la trama viene a ser este palito de la izquierda, el mini o la trama que va de costado, de derecha a izquierda y izquierda a derecha, para ir entrelazando la urdimbre con la trama, y es lo que forma el tejido. Aquí vemos, por ejemplo, el objeto que la señora que nos estuvo apoyando como, digamos, informante. Ella estaba tejiendo una unjuña, que es una prenda de tamaño cuadrangular, que tiene dibujos que le dicen payay, y la pampa, que son esas franjas de un color uniforme, ¿no? Entonces hay dos tipos de tejido ahí claramente que se pueden distinguir. En cuanto a la fase del tejido, la primera fase es siempre el cantir o torcer la lana con una pushka, ¿no es cierto? Aquí vemos cómo está cantiendo. En segundo lugar, se colocan las 4 estacas. Esa es la segunda fase, es la base del telar, porque para tejer necesitamos ejercer mucha fuerza, y para que el tejido no se mueva y salga bien, tiene que estar fijado, en este caso en el piso, con las 4 estacas. Más adelante se produce el alguido, que es cuando ellos colocan la urdimbre en base a 2 palitos que se amarran a las 4 estacas, y se va, digamos, pasando el bollo de lana, que puede ser de auquénido, de llama, de alpaca, o puede ser de oveja, y también puede ser algodón. Entonces, esa es la tercera fase. Aquí, por ejemplo, vemos como ya el alguido ya está terminado. Todo un día de trabajo, son señores de Puno, de la zona de Melgar, y fíjense cómo es que se da ese entrecruzamiento de la urdimbre. En un primer momento se ve solamente un cruce, pero a medida que se va tejiendo se producen cada vez más cruces, y estos cruces son los que producen el tejido. Eso es algo muy importante. La cuarta fase es cuando ellos elaboran una iyagua. La iyagua es un instrumento que permite, ven ese
este palito que ves de metal con esos hilitos azules, eso es liyagua, que lo que hace es eleva las surdimbres, permitiendo que la trama o mini pase por el medio, y de esa manera se va entretejiendo las surdimbres con la trama, ¿no? Entonces, aquí vemos la siguiente, digamos, entre la cuarta fase, que es preparar el telar para el tejido. Lo que la señora ha hecho es pasar el alguido, lo ha pasado a una lana que va amarrada a ese palo que está junto a las dos estacas, para que ahí comience a tejer. Ahí comienza a tejer. De lo que antes era, digamos, una semicircunferencia, lo convierte en un punto y comienza a tejer, porque eso va a ser algo plano, ¿no es cierto? Entonces, el tejido propiamente dicho, y viene a ser la quinta fase. Y bueno, aquí ustedes pueden ver, por ejemplo, cuando eleva la iyagua y se hace como una montañita y por el medio es que pasa la trama, ¿no? Y ese movimiento lo hace es algo constante, lo hace cada rato, ¿no? Y hasta terminar de tejer todo el objeto que ella está elaborando. Entonces, aquí pueden ustedes ver las diferentes fases del tejido de la uncuña. Realmente es un trabajo de un mes o a veces 15 días, depende, y muy laborioso, que no, lamentablemente a veces no es valorado económicamente por nosotros, ¿no? Pero hay mucho trabajo. Y lo que me decía una profesora, Sophie de Rosiers, que es antropóloga francesa, es de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, decía, las señoras que tejen podrán no ser educadas en el punto de vista del escolar, ¿no? O sea, no han ido al colegio, tal vez no sepan escribir también, pero son inteligentes, porque solamente una persona inteligente puede hacer un tejido como este. Es sumamente complejo, no es nada fácil tejer, porque la parte de la pampa es fácil, la pampa es la parte donde ustedes ven las franjas de un solo color, eso es sencillo. Lo que es difícil es el payay que son esas franjas donde hay diseños de diverso tipo, porque ellas tienen que tener ese diseño en su cabeza para poder, digamos, reproducir el diseño en el tejido. ¿Cómo hacen para formar diversas figuras, ¿no? Es sumamente complejo. Entonces, por ejemplo, aquí podemos ver cómo ya se ha hecho un análisis de la organización de la teoría del proceso didáctico sobre los tipos de tareas que hay en cada fase. Por ejemplo, en la primera fase, el tipo de tarea es el cantilo, torcer la lana. En la segunda fase, cuando construye la estructura que soporta el telar, es que se puede ver que hay ella clava 4 estacas, es un tipo de tarea. En segundo lugar, amarra las aguas a las estacas, las aguas que son los palos. En la tercera fase, el tipo de tarea es cuando ella tiende las urdimbres o el alguido, que es lo mismo, pero hay dos subtipos de tareas. Por un lado, no es igual tender la urdimbre cuando es la pampa, donde el color es un solo color, y cuando tiende las surdimbres del paya, y que es el dibujo, ella va alternando colores, ¿no? Entonces, y siempre va contando, va enumerando. O sea, hay muchos procesos matemáticos que están presentes en este trabajo. Después, en la cuarta fase, ella prepara el telar para el tejido y traspasa las surdimbres a una lana gruesa, ¿no? Entonces, del palo a una lana gruesa. Y después ya viene a ser el tejido propiamente dicho, en donde teje utilizando la trama o mini. Entonces, en cuanto a la técnica, ella no tiene un cuaderno donde apunta cuántas surdimbres de un color tiene que ser. Lo que ella tiene es, al costado, tiene una unjuña terminada. Entonces, ese es su ostensivo, es objeto de referencia. A partir de eso comienza a contar y dice, aquí tiene que haber tantas surdimbres de un color y después de otro color. Entonces, esa es la forma como ella guarda esa referencia, ¿no? Por otro lado, tiene en cuenta el aspecto también económico, porque dice, bueno, es mejor tejer 2 juntos que uno solo, se ahorra tiempo. Yo he visto en la selva tejer a señoras 5 alforjas al mismo tiempo, porque también en la selva se teje, solo que con algodón. Y bueno, y hay otras diferencias en el tejido, ¿no? Uno de los aspectos que nos pusimos a pensar era, ¿cuál es la pregunta fundamental del tejido? O sea, desde el punto de vista
antropológico, pero también relacionado con las matemáticas. Porque al final todos son hilos, ¿no es cierto? Pero se construye una superficie plana, que es en este caso una cuña, o puede ser una manta. ¿Cómo construir una superficie plana a partir del entrecruzamiento de urdimbres y tramas de tal manera que se garantice la permanencia, estabilidad, rigidez de los cruces? Entonces aquí vemos cómo hay ese cruce primero que se dio al inicio de poner el albuido, continuamente se repite hasta terminar el tejido, ¿no? ¿Qué nociones matemáticas emergen de la construcción de la estructura que soporta el telar? Nosotros, de las 5 fases, nos enfocamos en la segunda fase, en donde la señora construye la estructura, la base del telar, colocando las 4 estacas. Y por eso hemos señalado algunas nociones y propiedades matemáticas que se encuentran en esta primera fase, ¿no? Se puede decir, bueno, aquí quisiera que ustedes vean, este es el proceso de construcción más detallado de la base del telar. Aquí ven cómo la señora comienza plantando 2 estacas, una estaca, después planta la otra, y después la tercera, y después la cuarta, pero le quiero que por favor vean este video en este momento. Ustedes pueden ver que la señora está, ha colocado primero una estaca, ¿no es cierto? Ha colocado una de las estacas. Y después de haber colocado esa estaca, lo que ella hace es mide 2/4 a partir de la primera estaca, mide 2/4 y coloca la segunda estaca. Ahí estamos a 4.000 metros, casi 1.900 en la zona de Melgar. Una vez que ha colocado la segunda estaca, que está a una distancia de 2/4, coge una soguita y traslada la medida de esas 2/4 a la soga. Entonces, ha encontrado ya, digamos, ha delimitado el tamaño de 2/4, pero como va a tejer 2 uncuñas al mismo tiempo, entonces ella duplica la medida y al final allí en esa soga va a haber 5/4. Y está verificando si es que al final, si es que está bien medido, ¿no? 2/4. Una vez que ya ha señalado hasta qué nudo, porque ella lo que hace es un nudo, ¿no? Hasta qué nudo es que se encuentra la medida de 5/4, coloca, bueno, un extremo de la soga en ese palo que está junto a las estacas, lo hace con la finalidad de que le sirva para poder jalar con mayor facilidad, ¿no? Para que haya más precisión, jala esa soga y se preocupa, fíjense, de que esa estaca esté colocada de tal manera que entre la soga y el palo tiene que ser rectito, dice ella. Es decir, lo que ella está buscando en ese movimiento, porque realiza un movimiento de, como tanteando de derecha a izquierda, está buscando la perpendicularidad. Tiene que ser rectito. Y coloca la tercera estaca. Una vez que ha colocado la tercera estaca,
que ella hace es trasladar esta soga, procurando que, digamos, se mantenga paralela a la primera, ¿no? O paralela a las dos estacas, a la segunda y a la tercera, o a la primera y a la tercera, porque la segunda es la que está ahí. Entonces, la segunda estaca, ¿no? Entonces, de esa manera puede tener el lugar preciso, buscando también la perpendicularidad, para plantar la cuarta estaca. Entonces, lo que aquí podemos apreciar es que ella está construyendo un rectángulo. La técnica que utiliza al construir la base horizontal es una técnica muy parecida a la construcción de los rectángulos. Entonces, ustedes pueden ver cómo en esta práctica, o sea, analizando la manera como la señora Teodora traza o, digamos, coloca las estacas de la base de su telar, podemos a través de esa práctica identificar diversas definiciones y propiedades matemáticas relacionadas al rectángulo, tomando en cuenta lo que ustedes ya saben, que el rectángulo es un paralelogramo que tiene 4 ángulos rectos, por algo ya dice que tiene que ser rectito, que estos paralelogramos son cuadriláteros que tienen sus lados paralelos pares y son iguales, son congruentes, ¿no es cierto? Y de igual manera, en este caso ella no ha hecho la comprobación de las diagonales, pero hay otras señoras que sí lo hacen. Para comprobar que ese rectángulo esté bien construido, miren las dos diagonales del rectángulo y dicen, si es que tiene la misma medida, son iguales, ¿no? Entonces, este tipo de... hemos partido nosotros de un trabajo antropológico, porque hemos desarrollado un trabajo, una práctica de etnografía. A través de ese trabajo, en sus gestos, hemos podido nosotros señalar un tipo de tareas o actividades que ha realizado, que pueden ser representadas simbólicamente, que pueden ser justificadas, y cada una de esas tareas tiene una representación simbólica, e inclusive se puede elaborar también un gráfico que represente la construcción de la base de esa estructura del telar. Entonces, otro aspecto también que quería yo indicarles que, bueno, ¿qué podemos decir nosotros del conocimiento del tejido en telar, o mejor dicho, de la construcción de la base del telar? Que la señora utiliza nociones matemáticas relacionadas a la construcción del rectángulo, pero no es un conocimiento solamente de ella, sino también eso ha sido aprendido porque a su madre, su abuelita le enseñó. Pero de igual manera ha habido pues un aprendizaje de generación en generación. Ahora, yo le mandé este video al profesor Ubiratán, bueno, cuando estaba en vida, a su correo electrónico, y le pregunto sobre esto, y él me dice, bueno, es que seguro que ya en ese tiempo, digamos, los españoles sí estaban aquí en Perú, y por lo tanto eso no se puede decir que ese es un conocimiento propiamente quechua. Sin embargo, felizmente yo tuve pues contacto con la profesora Sofía de Rosier, que es una antropóloga, y ella logró reproducir el tejido que encontró en una crónica antigua, en una crónica del siglo XVII, me parece, de 1600, encontró una crónica escrita por un español, y ahí se veía la palabra Iyagua, o sea que, en otras palabras, yo hablé con ella, y le pregunté si es que esa técnica, la técnica que utiliza la señora, y que ella ha estudiado, porque ella ha viajado a Puno y estuvo en Bolivia desde los años 70, 80, o sea que cantidad de años, ella es experta en tejido andino, de faz de urdimbre se llama, es un tejido muy especial, en donde se ve la urdimbre, y ella decía pues de que en realidad el tejido, la técnica que utiliza la señora es tan igual a la técnica que utilizaban los españoles hace 500 años, o perdón, los españoles no, los antiguos peruanos hace 500 años, 400 años, 300 años. Porque si ella pudo reproducir lo que estaba en la crónica,
y ella dice que es igual a como lo hacen ahora, se puede afirmar que la técnica no ha cambiado. Puede haber cambiado, que ya no se usa la lana de alpaca, que ahora se usa la lana de oveja, que es occidental, que se usa la fibra acrílica, o que tal vez los diseños ya no son los mismos, porque ahora utilizan otros diseños, pero la técnica en sí es la misma. Y bueno, ese es con respecto a los conocimientos de los pueblos indígenas. Pero otro aspecto que también nos dimos cuenta es que se podría reproducir el momento en que ella eleva la yagua para pasar la trama a través de por esa montañita, por ese espacio vacío, ¿no? Lo hicimos utilizando el cabrí, como por ejemplo, tomando en cuenta de que los palos podrían ser circunferencias, es un corte en una sección, ¿no? De tal manera que el palo podría ser una circunferencia y las urdimbres vendrían a ser esas líneas verdes que se ven aquí, segmentos verdes que se ven aquí en la figura de arriba, que ha sido elaborado e inclusive lo reproducimos con el cabrí, lo pudimos hacer, ¿no? Reproducir el movimiento del iyagua, ¿no? Es otro aspecto que se podría utilizar para enseñar, por ejemplo, tangentes a circunferencias a los estudiantes de secundaria, ¿no? Tomando en cuenta la práctica del tejido en telar. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos decir de todo esto? De que si nosotros pretendemos que los estudiantes aprendan matemática en las zonas de la... puede ser en la selva también, porque también en la selva tejen, en la Amazonía también tejen, en la zona en la sierra, en la costa también tejen. Si queremos que ellos aprendan nociones matemáticas de una manera significativa y pertinente, ¿por qué no partir de esos conocimientos, como en el caso del tejido, en donde se utilizan saberes matemáticos, ¿no? E incorporar esas prácticas a la práctica educativa, llevar a los sabios, a los tejedores, tejedoras, a las escuelas, para que los niños y los jóvenes vean que se está aplicando los conocimientos matemáticos en el tejido, en telar y en otras actividades. No solamente en eso, en la cerámica, hay muchas actividades que pueden ser analizadas. Entonces, esa es justamente nuestra intención de comunicarles a ustedes esta idea, digamos, esta idea de promover investigaciones que creemos que los profesores, los docentes de básica a nivel primario, inicial, secundario, lo pueden hacer. Si nosotros, que yo soy profesora de secundaria, lo he podido hacer, ¿por qué ustedes no? Entonces, solamente el asunto está en primero, darle valor a lo que es nuestro, ¿no? Y revalorar nuestros conocimientos ancestrales y para que nos elevemos nuestra autoestima, ¿no? Y esto va a contribuir a que los niños aprendan, a que valoren sus raíces, lo que sus madres hacen, que no se pierda el tejido que lamentablemente se está perdiendo. Es todo lo que yo les quería decir. Muchas gracias por su atención y espero que haya sido útil lo que les he podido transmitir. Muchas gracias. Muchas gracias, Magíster, por esta ponencia tan interesante que nos ha llevado, algunos que somos de origen andino, nos ha llevado a remontarnos pues a las prácticas de nuestros familiares que son de por ahí, que están haciendo matemática, que hay mucho contenido matemático y que a partir de ahí podríamos nosotros ir trabajando con los estudiantes que pertenecen a las escuelas de la zona andina, ¿no? Bueno, a continuación, lo que tenemos es un espacio para absolución de algunas preguntas o de repente algún comentario con respecto a la ponencia de la Magíster María del Carmen Bonilla. Entonces, el equipo sistematizador de las preguntas, por favor, si hubiera alguna que me pudieran pasar para poder formularle a la Magíster, estamos a la espera. En todo caso, el comité organizador habrá determinado si es que alguien pudiera formular su pregunta de manera directa, no lo sé. En todo caso, a ver, José, por favor, te pido que ahí nos orientes. No sé si habrán algunas preguntas para poder formularlas a la Magíster. Aquí veo un saludo desde la Tierra Santa de Melchorita Chincha. Exacto, sí. Muchas Sí. gracias, gracias. Están participando en el Congreso de diferentes puntos del país y también fuera del país. Les agradecemos a ellos por su presencia, por estar atentos a este Congreso que el día de hoy está cerrando en su día final. Hay otros comentarios. En el caso, por ejemplo, de Denis Mikani, dice sobre la flexibilidad de pensamiento del educador
en inicio de formación y en ejercicio sobre la riqueza multicultural lingüística, arqueastronomía, uso de artefactos matemáticos culturales, que estemos llamados a seguir indagando, investigando y participemos a nuestros estudiantes en estos quehaceres, tanto de la zona urbana y mejor aún de la zona rural, y hagamos la transversalización, artesanía, tejido, cerámica, comidas típicas, aprendizaje situado. En realidad, claro, la parte del telar que nos ha presentado la magíster es solo uno de los aspectos en los que la matemática está presente, pero también, como dice este comentario, podríamos nosotros partir de otras situaciones, magíster. Díganos, por favor, algo. Sí, bueno, no conozco mucho, pero algo he leído que es cierto que las antiguas civilizaciones elaboraban sus construcciones, sus ciudades o centros poblados en lugares especiales, en donde tenía que ver con la situación, digamos, el efecto de las estrellas. Por eso habla de la arqueoastronomía, ¿no? O sea, inclusive he leído yo, no recuerdo el nombre de una arqueóloga, creo, que señalaba de que se podía unir con una línea diversas zonas arqueológicas de Perú, que eso no era, no es una cosa casual, sino eso ha sido adrede. Por otro lado, que ellos cuando construían sus casas o sus edificaciones tomaban en cuenta la salida del sol. O yo les puedo decir también en forma general, cuando yo estuve, hace no mucho que estuve en Cayali estaba un día y una jovencita, que es Chipivo, me decía, mañana va a salir sol. Y yo le dije, ¿y por qué? Ah, porque se ve la luna y en la luna alrededor hay un halo que se notaba, ¿no? Entonces, y yo al día siguiente veo que comenzó a llover un poquito y le dije, pues te equivocaste, pero no fue así porque después salió el sol, o sea, a lo que voy es, y también me acuerdo el caso de un poblador de Ucayali, de Puerto Nuevo, el padre de un jovencito, de un joven que me apoyó mucho, porque los jóvenes de la Cayetana Heredia, los estudiantes de EIB, ellos son los que me llevaron, no me llevaron porque no pudieron ir, pero sí me presentaron a sus padres y a través de sus padres es que yo llegué allí y por eso es que conseguí mucha información. Y me decía, ha cantado tal pajarito, como ese pajarito ha cantado, va a llover. Y llovió, realmente era cierto. O sea, es que son saberes que ya los tienen ya institucionalizados, que pareciera que fuera cualquier cosa, pero no es así. O sea, para mí me sorprende, porque aquí en Lima yo no podría decir eso, ¿no? Pero sin embargo ellos sí lo dicen. Entonces, esos conocimientos son valiosos. Y así como esos hay muchos conocimientos que se usan de manera cotidiana y que también son valiosos e importantes, ¿no? Hay mucha riqueza cultural en el Perú, y no solamente en el Perú, en todas partes. Todos los pueblos son valiosos para mí en todas partes de América Latina y en el mundo. Ok, gracias. Fátima Picanzo nos dice saludos desde Uruguay. Nos están siguiendo también a nivel internacional. El profesor Joan Castro Hernández nos dice, buenas tardes, felicidades, tengo 3 preguntas. La primera es, ¿qué tipo de aprendizaje se generó en los investigados? ¿Le parece si voy formulando las preguntas una a una? Usted hace la respuesta y luego formulo lo siguiente, ¿le parece? Ya, está bien. Adelante. ¿Qué tipo de aprendizaje se generó en los investigados? Yo les puedo decir en los estudiantes de EIB, que son los que colaboraron en el proyecto, que ahorita ya son profesores, en estos momentos son profesores de educación intercultural bilingüe y trabajan en diversas partes del Perú, más que nada en Puno, en Ucayali, ¿no? Porque son principalmente de Puno y de Ucayali, que ellos elevaron su autoestima. Y eso hace poco hablé con una de ellas y me decía que antes no valoraba el trabajo de su madre. O sea, su madre, como todas las señoras, sabe tejer, cocina y hace muchas actividades. Y tal vez no lo valoraba, pero a partir de este trabajo, dígame, ustedes pónganse en el lugar de ellos. Que toda la vida el Estado lamentablemente menosprecia las culturas indígenas. Y sin embargo, un trabajo que está hecho en base a unos conocimientos indígenas gana un premio internacional.
por ejemplo, el Premio Internacional del CLAME, que ganó el premio el Consorcio de Universidades. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿cómo se siente el joven al sentir de que eso que le pertenece tiene un premio? Yo pienso que ese es el aspecto importante, el aspecto afectivo y emocional. ¿Cómo es que nosotros conseguimos que nuestras comunidades, que los niños y los jóvenes no se desalienten ante el fracaso escolar? En el fondo no es culpa de ellos, es culpa del sistema. Y si están en los últimos lugares, en esas evaluaciones internacionales, no es porque no puedan, es que no se les enseña como se les debe enseñar de acuerdo a su realidad. Entonces, yo creo que ese es un aspecto muy importante, el aspecto de la autoestima, del aprender de que lo que es mío es reconocido en otras partes del mundo. Y a veces ni siquiera en el Perú. Tiene que haber un reconocimiento internacional para que recién aquí se reconozca. Lamentablemente a veces es así. Esa es la primera pregunta. De la segunda pregunta de Johan Castro Hernández es, ¿cómo aporta su trabajo a la educación decolonial, dice, peruana, pero a su vez para formar al ciudadano peruano para la integración de la diversidad cultural del Perú y con los pueblos de nuestra América? ¿Cómo aporta su práctica a la identidad nacional peruana o es que no lo considera? No, justamente, o tal vez no vio la parte inicial de mi exposición, donde hablé del pensamiento decolonial, que ahora se llama decolonial, que antes se llamaba anticolonial, estoy hablando de hace 60 años, que como les expliqué también, aquí en el Perú tenemos muchos pensadores nacionalistas y anticolonialistas, como José Carlos Mariátegui, como toda esa generación de esos años, de los años 20, 30, y después Aníbal Quijano, que es quien lo sigue, pero él leyó a Mariátegui, y justamente él habla de la decolonialidad del saber. Y bueno, y ahora hay muchos pensadores decoloniales, ¿no? Pero sea que fuera anticolonial, decolonial, semicolonial, neocolonial, el asunto es que tenemos que ser nacionalistas, que tenemos que defender lo que es de nuestro territorio. Y ese es un problema grave, lo que les decía. El problema del indígena ahora no es un problema, tal vez como lo decía Mariátegui, el problema de la tierra. Es un problema de territorio, que no le quiten el lugar en donde vive. Porque si le quitan el lugar en donde vive y hay una mina que saca el oro y contamina el agua y la tierra, esa persona o ese grupo, esa comunidad tiene que salir de ese lugar. Y al final, ¿qué va a pasar? Se pierde la cultura, porque ya no tienen el territorio, se pierde el idioma, entonces, y la gente muere, y ya son menos, y se van a las ciudades. Y por eso es que las ciudades están tan grandes, porque las comunidades han sido, digamos, el territorio de las comunidades han sido quitados, ellos han sido despojados de sus tierras. Entonces, es un problema económico y político, sí. ¿Tenemos que hablar de eso? Sí, porque lo educativo no solamente es cognitivo, también es un problema político y social, y aquí hay derechos. ¿Se dan cuenta? Gracias. José Torres Salas nos dice, felicitaciones, Magíster María del Carmen Bonilla, por este gran estudio del proceso de elaboración del tejido quechua en telar de 4 estacas, por el gran aporte a la enseñanza de la matemática. Gracias por dedicarse a la etnomatemática. Era un saludo de José Torres Salas. Juan Salazar nos pregunta, ¿por qué solo se considera que estos diseños lo hacen los altoandinos o selváticos, si por ejemplo en Piura también los hacen? ¿Algún comentario, maestra? Yo no he dicho que no los hagan. Yo no he dicho que al contrario, yo digo que en todo el Perú se teje. Y hay muchos diseños, ¿cómo no voy a decir si los tejidos que se han encontrado en las excavaciones arqueológicas son de la costa? Ahora, y no porque no se tejiera en la sierra, sino porque yo pregunté, ¿y por qué en la costa? ¿Por qué es que en la costa se encuentra todo eso? Y una arqueóloga me decía, es que el clima de la costa ha permitido que los tejidos no se destruyan. En cambio, posiblemente en la sierra no se encuentran porque el clima no lo ha permitido. ¿Se dan cuenta? O sea, claro que hay tejidos. ¿Y qué siendo los paracas? Los paracas en el sur y en el norte, Chimuy, todo el Perú ha tejido y tejidos hermosos, ¿no? Y que lamentablemente muchos de los tejidos que han sido sacados de esos, digamos, descubrimientos arqueológicos no están en el Perú, sino en el extranjero. También eso deberían devolver, ¿no?
Ese es también un problema de extractivismo que habla Grossfogel, el extractivismo epistemológico. No solamente nos roban los minerales, o se llevan nuestros minerales, también se llevan nuestros conocimientos. Y ahí está los quipus en todo el mundo, pero en el Perú casi no hay. Y está mal, ¿no? Sí, gracias. Gaby Rodríguez dice, felicitaciones María del Carmen, un gusto volverte a ver. Muy ilustrativa y valiosa investigación. Consulta ese trabajo, la consulta que le hace, ese trabajo fue realizado con niños. Se pudo generar sesiones de aprendizajes con estudiantes a partir de estos saberes para generar aprendizajes profundos. Muchas gracias, Gaby. Yo soy una amiga muy querida de años, cantidad de años. Bueno, tampoco tantos, pero en realidad hubiéramos querido hacer esa práctica con los niños, pero no ha habido oportunidad por diversos motivos. Pero sí, nosotros pensamos que eso tiene que aplicarse, y no solamente en tejidos, como les digo. Y por eso yo los invoco en general a todos a que ustedes indaguen. No es muy lejos, o sea, yo he tenido que viajar de Lima a Puno para ver eso, pero ustedes están, los que están en provincias, allá al costadito está todo eso. Está allí, solo que no lo ven. No lo ven. Muy bien, gracias. Frank Davoin dice, saludos desde Venezuela. Excelente investigación, una perspectiva de un trabajo interdisciplinar que posiciona los modos de pensamiento en práctica cultural y significación a los pueblos originarios. Felicitaciones. Ese es el mensaje de Frank Davoin. El profesor Johan Castro nos pregunta, ¿no es una contradicción neocolonial que una práctica etnomatemática y decolonial se preocupe por la formalización de la matemática, visto desde la visión occidental de la matemática? Gracias. Yo creo que no. Yo creo que no es una contradicción, porque yo lo que creo es que la matemática es universal como ciencia. O sea, si hablamos de ciencia, en realidad para ser sincera, yo estoy un poco confundida. Pero lo que yo pienso es que todos los pueblos elaboran con sus conocimientos matemáticos, pero que algunos llegan a la formalización, como en el caso de la cultura occidental, y otros, ¿no? Como, por ejemplo, los chinos, los hindúes. Hay culturas que han formalizado, desde el punto de vista de digamos, riguroso de las matemáticas, ¿no? Ahora, en nuestro caso, en la cultura peruana, no existe un registro, así como en los mayas, que había, ¿no? Un registro de su códice. Nosotros no tenemos eso. Pero, ¿por qué? Porque por ahí también leí o escuché de que nosotros tenemos otro tipo de escritura. Por ejemplo, es los quipus. Nuestra escritura no es una escritura fonética, lingüística, sino nuestra escritura es una escritura en la que se utilizan nudos y cuerdas. Cuando los chasquis iban de un pueblo a otro, llevando quipus, estaban llevando información del Inca y de sus subalternos, ¿no? Entonces, ¿y por qué motivo es que en el Perú pasó eso? Porque por ahí también escuché que un profesor, un historiador de Zapata, decía que porque en el caso de las lenguas peruanas no tienen una misma raíz. Entonces, no era posible elaborar un lenguaje lingüístico, digamos, o expresarse, comunicar de manera lingüística, porque no tienen la misma raíz, cosa que era distinta en el caso de Europa, donde sí habían lenguas que tienen un origen común, el latín, por ejemplo, ¿no es cierto? U otros orígenes, pero ahí la situación era distinta. Entonces, en cambio, en nuestro caso, los quipus se utilizaron, salió esto como una forma de comunicarse entre culturas que no tenían el mismo origen. Eso es lo que yo por ahí escuché y me parece que es una afirmación válida, ¿no? Ok, Y gracias. por ese motivo es que no se encuentran, o quién sabe, yo digo, si es que en los quipus realmente exista esa formalización matemática que están buscando otros. Solo que hasta ahorita no se descifran los quipus. ¿Quién ha descifrado los quipus? Algunos, pero no todos. ¿Quién puede decir que no exista? Podría ser que sí. Y aparte ni siquiera está en el Perú, está en el extranjero. ¿Cómo se puede investigar eso que está fuera del Perú?
Bien, se relaciona los equipos con cantidades numéricas, pero no, como dice usted, no se ha hecho investigación, pues puede ser que también transmitan otro tipo de información, ¿no? Bueno, Matemática, claro. exacto. Janet Freire Larreta nos dice saludos desde México. Veo una conexión y diálogo impresionante entre la perspectiva émica y ética de la etnomatemática. No se enfoca solamente en la matemática que alcanza a ver usted como investigadora, sino que existe un respeto permanente por las técnicas y el conocimiento de la cultura. Felicidades, maestra. Isabel Becerra Dávila hace un comentario también. Interesante investigación, maestra, y nos apertura a investigar dentro de nuestra propia cultura. Felicitaciones. Tenemos a Arturo Vázquez. Buenas tardes, colegas. Les saludo desde González, México. Felicito a la doctora María del Carmen Bonilla, expositora. También Gracias. está comentando Yunamatix and Riel, no se lee el resto, dice: hola, buenas tardes, mi nombre es Jaime Meléndez Zambrano. Se está presentando, está presente en la conferencia. Luego tenemos, hola, buenas tardes, les saluda el ingeniero Arturo Vázquez Córdoba, profesor e investigador del CBTIS 209 de González, México. Luego felicita a Marcela: el aprendizaje de la matemática usando los lazos históricos, culturales, nos permite revalorar nuestra cultura. Excelente ponencia, doctora María del Carmen Bonilla. Gracias. Tenemos también a Miguel Ángel Vaca Ferrey. Dice: estuve tan concentrado en la interesante ponencia que me olvidé de mi ponencia. Miguel Ángel Vaca Ferrey. Liliana Brañez: excelente propuesta y buen estudio. Felicitaciones, María del Carmen. José Díaz nos dice: estimada maestra, en caso el equipo curricular le invite para hacer algunos aportes a fin de mejorar el currículo partiendo desde los contextos sociales para generar directrices a fin de poder implementar currículos desde la institución educativa y a las comunidades Aguacún, Aguajún, Guambis y Cañaris. Eso nos comenta José Díaz. Ahí sería, ¿cuál sería su aporte, maestra? Ajá, bien, faltaba justamente esa precisión. ¿Cuál sería el aporte en caso de que usted fuera invitada para este trabajo, no? Ah, yo Bueno, aceptaría, me iría allá. Tengo que ir allá porque si no, ¿cómo investigo? De Lima no puedo hacerlo. bien, Claro que sí, o sea, en realidad yo creo que todos los profesores lo pueden hacer. Todos lo podemos hacer. Solamente hay el deseo, la voluntad, ¿no? ujú, De que los estudiantes aprendan y el deseo de revalorar nuestra cultura también. Es un problema de identidad, yo creo. gracias. Ujú. Fátima Picanzo nos dice: excelente y enriquecedora ponencia sobre la cultura relacionada con la matemática. Miguel Ángel Vaca Ferrey comenta un poco el tema del clima, por el que hablaba usted de que se conservaron los tejidos. Nos dice: el clima es seco. Glendy Arapa, bueno, está pidiendo el link. Juan David Valdés Núñez: felicitaciones, maestra, por la ponencia y recordar los trabajos de nuestros ancestros. Saludos desde Jauja, Perú. Mi Y luego familia es de tenemos... Jauja también. Mi familia es de Jauja. Ah, qué bueno. Luego tenemos otros comentarios de Luz Bardina Santos. Felicitaciones, María del Carmen, por la ponencia de suma importancia, nos dice. Luego tenemos a Milcar, me parece que el nombre no está completo. Dice: desde su perspectiva antropológica y de las dimensiones de la etnomatemática, ¿puede ser que existan distintas matemáticas? ¿Puede ser que ese sistema de conocimientos exacto, riguroso y platónico que estamos acostumbrados a pensar como la matemática no sea único? Adelante, maestra. Y no, en ese sentido, miren, y ustedes creen que es que uno tiene que un poco filosofar también, creo, ¿no? O sea, ustedes creen que antes que apareciera el hombre en la Tierra, no se cumplían los principios matemáticos. ¿No habría acaso, o sea, la matemática aparece con el hombre o es que ya estaba antes que el hombre? Yo creo que estaba antes que el hombre. La matemática, o sea, la Tierra y la matemática, como la física y la química, son ciencias que para mí son universales. Es cierto. O sea, del punto de vista de su formalización, yo creo que sí. E inclusive, para mí, estaban antes que aparecieran los seres humanos.
Se cumplían esos principios en los fenómenos naturales, pero cuando aparecen las sociedades, de acuerdo al ambiente geográfico, económico y diversos factores, hicieron que cada cultura construya una matemática de acuerdo a su contexto. Entonces, pero sin embargo, esas culturas, si las formalizamos, si queremos formalizarlas, se llega a lo mismo. Yo creo que sí es una sola ciencia matemática rigurosa, solo que la manera como se expresa esa ciencia y se construye en cada población es distinta. Es lo que yo pienso. Gracias, maestra. Hola, buenas tardes. Agradecimientos para la profesora María del Carmen Bonilla. Mi nombre es Jaime Meléndez Zambrano. Felicitaciones por su excelente trabajo. Juan Vicente Guamán nos dice: felicitaciones, maestra María del Carmen. Una pregunta: ¿se puede considerar los tejidos como una forma de escritura? Sí. Hay historiadores, antropólogos, no sé, que dicen que el tejido también puede ser una escritura. Más que nada por la simbología, o sea, por los diseños que hay en los tejidos. O sea, lo que se ve en algunos tejidos, claro, no en todos, dicen que eso es escritura. Hay científicos que plantean que sí se puede señalar que no es que el tejido en sí, sino las figuras que aparecen en el tejido, algunas figuras pueden pertenecer a un tipo de escritura. Eso sí es lo que por ahí he leído. Gracias. Walter Pinedo Paredes pregunta: ¿en qué momento se conceptualizaría la matemática formal cuando se trabaja en contexto real? ¿Qué tiempo se trabajaría en aula? Por ejemplo, si partimos imaginémonos que estemos en una clase, en una institución educativa rural, en Puno, y queremos que los niños comprendan que es un rectángulo, que comprendan, ¿no? Porque es lo principal, que no es el problema formal, ese es el problema, que a veces se piensa que la matemática tiene que ser formal para que es lo más importante. No, lo importante es que comprendan lo que es la noción de rectángulo. Se trae a la señora tejedora, y la señora comienza a plantar sus estacas, ¿no es cierto? Como siempre lo hace, y ellos habrán visto eso muchas veces a sus mamás, abuelitas, que lo han hecho. Entonces, una vez que la señora ha plantado las estacas y se ha visto pues la manera como ella va guardando que las medidas, que sea paralelo y que sea perpendicular, a partir de esa construcción se puede introducir esas nociones. Yo pienso, en ese proceso, en el proceso en el que la señora construye el telar. Es una cuestión práctica, ¿no? Y didáctica y pedagógica. El niño lo va a comprender, y lo va a comprender y va a decir, ese conocimiento para mí es valioso porque lo utilizamos en mi comunidad. Pero si le enseñamos una noción abstracta en una pizarra de lo que es un rectángulo, dibujándolo allí con su ángulo recto y toda esa simbología, no lo comprende porque no le es útil o no es cercano a él. Esa es la diferencia, la manera como se aborda la enseñanza a partir de lo que le es pertinente, lo que le pertenece, lo que es significativo, lo que ve todos los días. Yo creo que sí se puede formalizar. Bien, algunos otros saludos. Dana Aliaga nos dice: buenas tardes, doctora María del Carmen, muchas gracias y felicitaciones por su gran ponencia, mil bendiciones. Fátima Picasso nos dice: en el caso de la elaboración de jarros y otras artes con madera, arcilla, etcétera, ¿también tiene relación con la matemática? Claro que sí tiene. O sea, lo que yo me he dado cuenta es que generalmente se analiza la matemática cuando el objeto está terminado, cuando ya está el jarro construido, cuando nosotros procuramos estudiar estos temas, no nos enfocamos en el objeto terminado, digamos, en el diseño de la manta, sino en el proceso de construcción. O sea, es en el proceso de construcción de este objeto que se encuentran las matemáticas. ¿Se dan cuenta? Y yo creo que, así como en el caso del tejido, estoy segura que
en otras actividades humanas también están, no solamente conocimientos matemáticos, también conocimientos físicos, conocimientos químicos. ¿Por qué motivo es que las señoras en el momento que elaboran el tejido utilizan una huichuña, le llaman, que es como el cachito de un venado o el hueso de una alpaca, para juntar las tramas? ¿Por qué lo juntan y procuran que sea tupido ese tejido? Para evitar que el calor del cuerpo se escape. Porque hace tanto frío en la puna a los 4000 metros que es necesario que el tejido sea tupido. En cambio, en la selva no, los tejidos son más ralos, o sea, no se preocupan porque haya esa densidad del tejido, porque hace calor y al contrario, porque por esos huequitos escapa el calor del cuerpo y está fresco, ¿no? Entonces, detrás de esa práctica de la señora, de por qué lo junta con la bichuña, hay conceptos físicos también. Y cuando elaboran, por ejemplo, el teñido, ahora usan anilina, pero antes usaban las flores, y por eso tan coloridos son, porque usaban las flores de diverso tipo. Y con esas flores lo hacían hervir y lo que hacían era que hubiera colores en la lana de la alpaca, o de la vicuña, o de otros animalitos, ¿no? Entonces, el asunto es que ahí hay procesos químicos, o sea, se puede utilizar esa práctica para enseñar a los jóvenes, a los niños, sobre cuestiones de química, de física, o sea, en toda actividad humana, si nos basamos en la teoría de la complejidad, están presentes esos conceptos, esas nociones de todas las áreas, ¿no? Entonces, sí se puede, yo creo, ¿no? Sí se puede. Existe gran conocimiento. Yo, como le comentaba, yo provengo de Chota, de un lugar de Huambos, y ahí mis tíos, el poncho que les tejen sus esposas cuando llueve no pasa al cuerpo, es realmente impermeable. Entonces, miren cuánto conocimiento, ¿no? Annalise Sánchez Herrera nos dice: felicitaciones, María del Carmen, excelente ponencia. Juan nos dice: interesante ponencia. Ahí viene la pregunta: ¿de qué manera la etnomatemática promueve el desarrollo de competencias en los estudiantes? La competencia implica resolver problemas. Entonces, suponiendo el caso que se le plantea al estudiante una actividad práctica, porque nosotros se supone que no queremos que adquieran conocimientos nada más, sino que esos conocimientos los apliquen en resolver problemas. Yo creo que sí, justamente porque suponiendo que el niño comprende lo que es un rectángulo, ¿no es cierto? Entonces, a través de la enseñanza, digamos, utilizando el conocimiento del tejido telar, podría en el futuro, si se le pide que construya algo en un lugar, en el terreno, de manera rectangular, lo puede hacer, porque ese conocimiento lo va a reproducir. Por ejemplo, que construya una casita para su perrito y que utilice un rectángulo como base, utilizará la misma técnica y se resolver problemas. Bien. Lorena, buenas tardes. Felicitar a la magíster María del Carmen, y qué bueno que se destaque el conocimiento oral que se viene dejando de generación en generación, y que a pesar de que nuestros antepasados no sabían leer ni escribir, tenían mucho conocimiento por compartir. Johan Castro Hernández nos dice: gracias, maestra, felicidades, su trabajo contribuye a la cultura matemática del Perú. Espero que ahora, por los cambios políticos que vendrán en el Perú, se masifique esta práctica. Lo último que me gustaría saber es si es posible, por el tiempo, cómo sus conclusiones responden a los objetivos planteados. No vi esa relación. La maestra, hay una pregunta, me parece que habla sobre su investigación. Bueno, yo creo que sí, porque el objetivo general que nos planteamos fue el reconocimiento de los valores, o sea, reconocimiento de los saberes ancestrales y su revalorización. ¿Y qué más se puede pedir que esta tesis, que no más por la tesis, sino por el contenido de la tesis, que es sobre los conocimientos del tejido entelar de los pueblos quechuas, ha tenido un reconocimiento internacional? O sea, ¿no se ha revalorado acaso el conocimiento de ellos? Claro que no solamente en eso, porque en realidad el tejido se está revalorando de mucho tiempo atrás y en otras cosas, ¿no? En otros aspectos, pero hemos contribuido en algo a que ese conocimiento sea revalorado. Y bueno, y en específico,
que era lo de la organización procesológica. Hemos podido describir los tipos de tareas desde la anterior interpretación de lo didáctico, tipo de tareas, técnicas, tecnología y bueno, que están presentes. Y después hemos logrado encontrar esos conocimientos que han emergido de la construcción de la base del telar, que en este caso es la construcción de un rectángulo. Bueno, y como les digo, yo soy profesora de matemática, yo no soy matemática pura, pero en el equipo de investigación habían matemáticos puros de Francia y de la Católica, entonces pues que ellos lo dicen vale más que lo que yo pueda decir, creo, en ese aspecto desde el punto de vista de la matemática. Entonces sí se han logrado, pues, ¿no? Gracias. Miguel Ángel Vaca Ferrey dice, los objetos artesanales tienen connotación topológica y es también una rama de la matemática. Es un comentario que nos hace Miguel Ángel Vaca Ferrey. Elí Espinosa, bueno, Marisol Celarayán nos dice, felicitaciones María del Carmen por socializar tu investigación cualitativa, muy buen trabajo de diseño etnográfico que invita a comprender la matemática desde la actividad humana y en particular desde las prácticas peruanas. ¿Qué más? A ver, tenemos bastantes preguntas. Ojalá que nos alcance el tiempo. Tenemos hasta las 5:30, me parece, José. El profesor Juan Castro nos dice, en su reflexión teórica, ¿encuentra semejanzas y o diferencias entre la etnomatemática y la teoría antropológica de lo didáctico? Gracias. Claro, sí, las semejanzas entre la teoría antropológica de lo ético y la etnomatemática, así como con la teoría socioepistemológica, que aquí está presente el profesor Ricardo Cantoral, y realmente para mí es me siento muy contenta que esté presente escuchando la exposición. Las tres son teorías socioculturales, porque parten del hecho de considerar que la matemática no se puede estudiar sin tomar en cuenta el aspecto cultural. En ese sentido son similares, ¿no? Claro que cada una tiene tiene diferencias, pero se parecen en eso. Bien. Elsa Quispe, Poyehuanca, felicitaciones María del Carmen por relacionar la matemática con los telares, que es una cultura en la sierra. Óscar Cervantes nos dice, maestra María del Carmen, no es una contradicción en lo que acaba de mencionar. A ver, las matemáticas estaban antes del hombre y el hombre construye matemáticas. Saludos cordiales desde Oaxaca, México. Claro, en realidad, no sé si lo dije bien. O sea, yo creo de que en la naturaleza, de hecho que en la naturaleza hay matemática. O sea, los objetos naturales se desarrollan teniendo en cuenta nociones matemáticas. Por ejemplo, ¿cómo crece la población de una bacteria? ¿No es cierto? Eso está estudiado. Hay funciones matemáticas que pueden modelar ese tipo de crecimiento. Y así esté el hombre o no esté el hombre igualito, eso se da. Y se ha dado antes que apareciera el hombre. A eso me refiero. O sea, ahora que nosotros develemos esos conocimientos, lo estamos develando, se estamos dando a conocer la matemática que está presente en la naturaleza, es otra cosa. No es que, ahora que lo construyamos, ¿en qué sentido, no? En el sentido de que las culturas, para resolver sus problemas cotidianos, utilizan conceptos matemáticos y de esa manera construyen una matemática distinta. Por ejemplo, los quechuas tenían un sistema decimal, tan igual que la cultura occidental, o sea, de 10 en 10, ¿no? Era decimal. En cambio, por ejemplo, si ustedes se van a la zona de la selva, en la selva inicialmente tenían solamente 3 números, 1, 2, 3 y muchos más, porque no necesitaban. Entonces, no necesitaban porque como ellos cazan y recolectan, no tienen que tener cantidad de reserva, porque siempre hay peces, hay animales, entonces no necesitan guardar. En cambio, en la zona de la sierra, en el caso de Perú, en la zona andina, los quechuas tuvieron que elaborar reservas, los tambos, para guardar las cosechas para la época cuando hubiera sequía o cuando había escasez. Y tenían que contar, habían registros, quipus, en donde se registraba cuántos animales habían, cuántos tejidos habían, y así, ¿no? Producción había. Pero era cantidad, porque la sociedad inca pues era un imperio grande.
y requería de una contabilidad. Entonces, es la sociedad la que lleva a que la matemática se construya de una manera. En ese sentido, construir en ese sentido que no sé si entienden lo que quiero decirles, pero en sí, o capaz yo no me puedo hacer entender, también no soy matemática, soy profesora simplemente, pero lo que quiero decir es de que la construcción y las nociones que se utilizan corresponden a nuestra necesidad. Pero, sin embargo, la matemática como ciencia es una, y los fenómenos naturales se rigen por esa ciencia matemática. Eso está demostrado. Bien, vamos a tener que pedir disculpas a los participantes cuyas preguntas no van a poder ser absueltas a través de este medio. Seguramente vamos a hacerle llegar a la maestra de alguna forma. En todo caso, vamos a continuación a darle lectura a este documento. Primer Congreso Internacional de Educación Matemática, certificado de reconocimiento otorgado a Magíster María del Carmen Bonilla Tuliaman por haber participado en condición de conferencista en el primer Congreso Internacional de Educación Matemática con el tema la etnomatemática y su aplicación en la educación básica, dado en Jaén el 29 de octubre del 2021. Maestra, para usted este reconocimiento por participar en este congreso tan importante que se ha desarrollado desde la ciudad de Jaén. Gracias, maestra María del Carmen. Muchas gracias a José Edwin Díaz, también a la comunidad de docentes de matemáticas, a la UGEL, Jaén, por haberme invitado, y ya será para otra oportunidad. Gracias.